¿Cómo es posible que esto cueste 70 millones de dólares? ¿Y qué tiene que ver la CIA con esto? Hola a todos, soy Nina Ninashev y hoy vamos a analizar la cuestión más polémica sobre el arte, su valor. Y este será uno de los videos más útiles de mi canal en el que les explicaré de manera honesta y detallada todos los secretos del negocio del arte, secretos que nunca les contarán otros expertos en arte. Pónganse cómodos, vamos allá. En todas las épocas, hasta mediados del siglo XIX, el arte era simplemente un oficio. Había un artista, su taller y un cliente. El costo dependía de tres factores: el nombre del artista, el tamaño del lienzo y la cantidad de figuras en él. Porque dibujar personas era lo más difícil. Muchos retratistas incluso tenían una lista de precios estricta. Cabeza y hombros tenían un precio, un retrato de medio cuerpo costaba el doble y una figura de cuerpo completo, la tarifa máxima. Si el cliente pedía agregar en el fondo un perro de raza, un caballo o un paisaje complicado, el precio aumentaba proporcionalmente. El artista y el cliente, por lo general, acordaban de manera informal el precio aproximado, el tema y el tamaño de la pintura, firmaban un contrato, el artista recibía un anticipo bajo recibo y comenzaba a trabajar. Durante el proceso podían surgir cambios que afectaban el precio, pero el precio base, estándar, del pintor por centímetro cuadrado o pulgada cuadrada del lienzo siempre se conocía de antemano. Los pigmentos caros, especialmente el ultramar hecho de lapislázuli, que era cientos de veces más caro que otras pinturas, a menudo eran pagados por separado por el cliente o se especificaban en el contrato como una condición obligatoria. El cliente, de entre todas las muchas talleres, elegía uno según su presupuesto y encargaba su retrato o alguna pintura heroica para luego colgarla en la pared de su frío y vacío castillo o hacienda como adorno. En una ciudad grande siempre había muchos talleres que competían entre sí de manera comercial por los clientes, ofreciendo descuentos y potencial, y para conseguir clientes más importantes para su portafolio. Normalmente los clientes eran la nobleza rica, la iglesia o los comerciantes. Lo más prestigioso era convertirse en el pintor oficial de la corte, y aún mejor, en el pintor real. Solo a ellos se les permitía pintar retratos de las familias reales. Esto de inmediato colocaba al artista en la cima de la pirámide del arte y le permitía poner el precio más alto por su trabajo. Tener en casa un retrato propio hecho por el artista que pinta al propio monarca se consideraba sumamente prestigioso. El estándar era trabajar por etapas. Normalmente, un tercio o la mitad de la suma se pagaba como anticipo para la compra del lienzo, el bastidor y las pinturas, y el resto al finalizar. El cliente o su representante, algún intelectual a sueldo, discutían el tema, los personajes, el entorno, y el artista comenzaba a trabajar. Pero antes de empezar con el lienzo, el artista estaba obligado a presentar al cliente un boceto reducido al óleo, llamado modello, o un dibujo detallado. El cliente lo aprobaba, hacía correcciones como poner una expresión más severa, cambiar ese vestido, agregar más adornos, por favor, y ponía su firma. Este boceto se convertía en el principal anexo legal al contrato, que registraba los acuerdos. También en el contrato se especificaba quién exactamente del taller trabajaría en el lienzo. En cada gran taller trabajaban muchos oficiales del taller y a menudo ellos se encargaban de las partes secundarias de la imagen. El tiempo del propio maestro era demasiado caro y limitado y quería tomar la mayor cantidad de encargos posible. Por eso, a menudo, el maestro solo pintaba las figuras humanas con sus propias manos, dejando el resto a los oficiales del taller. Por eso, los contratos a menudo especificaban claramente el grado de intervención directa del maestro en la obra, porque los clientes temían mucho que, por una suma enorme de dinero, les entregaran una pintura hecha por un aprendiz desconocido. Y eso pasaba en todas partes. No todos los pintores eran honestos y nobles. A veces, para ganar más dinero, tomaban atajos. Y si en el taller se encontraba un aprendiz lo suficientemente talentoso, en secreto le podían confiar incluso el rostro, y luego el maestro simplemente ponía su firma en el lienzo. Para el cliente, determinar la autoría real en ese caso era sumamente problemático. Por eso es que ahora oímos hablar tan a menudo de lo difícil que es atribuir las pinturas. La firma del maestro en la pintura no siempre significaba su participación real en su creación. Y ese es un problema bastante complicado. Por la estilo, por la pincelada característica o por alguna peculiaridad al representar el rostro, los ojos o los labios, es difícil determinar con precisión la autoría de una pintura cuando han pasado 500 años desde su creación. Como pueden ver, prácticamente los artistas no tenían ninguna libertad dentro de los encargos. Hacían exactamente lo que les pedían. Así funcionaba este taller. Por supuesto, cada artista tenía su propio estilo, sus trucos y métodos, pero en general todo se reducía a qué tan realista y fielmente podía el artista ejecutar el encargo. El principal criterio de calidad de un retrato era el parecido físico y la transmisión del estatus.
Si el retrato no se parecía o, por el contrario, hacían el rostro del cliente demasiado realista, sin el debido toque de halago, lo cual era doloroso para las personas no muy atractivas, el cliente podía negarse a recoger el trabajo hasta que se corrigiera. Por eso, entre los artistas y los clientes surgían constantemente acaloradas discusiones e incluso litigios. Vean mi video sobre El Greco. Él utilizó de manera muy astuta los vacíos en el sistema de encargos para ganarse un estatus. Voy a dejar el enlace en la descripción. Ahora les voy a dar un par de ejemplos curiosos. Ilustran perfectamente las relaciones financieras entre los artistas y los clientes. El pintor inglés William Hogarth recibió en 1750 un encargo del banquero más rico, Sir Richard Grosvenor. El banquero le dio al artista total libertad para elegir el tema y prometió pagar cualquier cantidad que él pidiera. Hogarth decidió pintar un cuadro dramático y trágico, Sigismunda lamentando el corazón de su esposo Guiscardo, basado en la novela de Boccaccio. En el lienzo aparecía una mujer llorando, sosteniendo en sus manos una copa con un corazón humano real. Cuando Grosvenor vio el resultado final, se horrorizó. El cuadro le pareció demasiado sombrío, sangriento y, cito, inapropiado para una sala decente. El banquero intentó cancelar el trato de manera delicada, escribiéndole una carta a Hogarth en la que elogiaba su habilidad, pero afirmaba que no podía poseer una obra que provocara tanta tristeza. Le propuso al artista que se quedara con el cuadro. Entiende, el cuadro no era muy adecuado para colgarlo en la sala. Imagínese, llegan los invitados, de buen humor para platicar, chismear, y ahí está esa pobre dama con el corazón vivo en un vaso. Es algo indecente, fuera de lugar, por así decirlo. Hogarth se enfureció, considerándolo un insulto a su talento. No llegó a los tribunales, pero estalló un escándalo público. Hogarth liberó oficialmente al banquero de sus obligaciones, devolvió el anticipo y juró no volver a trabajar nunca más para clientes privados, regresando a la creación de grabados para el público en general. Nunca vendió sus pinturas en vida. Pero la mayoría de las veces las disputas surgían por los plazos. Los artistas, personas creativas y desorganizadas, constantemente incumplían los plazos y los pobres clientes a menudo tenían que rogarle al artista que terminara el trabajo lo antes posible. Especialmente si la pintura se encargaba para algún evento importante o para una fiesta de inauguración de casa. Así, por ejemplo, el más grande pastelista de Francia, Maurice Quentin de Latour, recibió el encargo de crear un enorme retrato oficial de la favorita oficial de Luis XV, la marquesa de Pompadour, que se necesitaba para la inauguración de un importante salón. El trabajo duró nada menos que 3 años, ya que Latour tenía un carácter difícil y exigía de la influyente clienta una completa sumisión durante las sesiones de posado. Cuando el cuadro estuvo terminado, Latour, al calcular el tiempo invertido en él, presentó una cuenta increíble para la época de 48,000 libras. La marquesa de Pompadour, a pesar de su riqueza, consideró la suma absurda y un robo. Y así era. Ella le ofreció al artista unos razonables 24,000 libras, la mitad del costo, pero incluso ese precio parecía fantástico. Latour se negó rotundamente a bajar el precio, diciendo que su tiempo y su singular técnica al pastel no estaban sujetos a negociación y que si la marquesa no tenía dinero, él se quedaría con el retrato. Latour prácticamente chantajeó a la corte diciendo que no entregaría el retrato para la inauguración del salón. La corte simplemente no tenía otra opción. Al final se llegó a un compromiso. La marquesa pagó la mitad de la suma. Y la otra mitad se la compensaron al artista otorgándole una vivienda oficial del gobierno y un taller prestigioso justo en el Louvre. La Galería de Pinturas Real del Louvre en ese entonces no solo albergaba la colección de la familia real, sino también como residencia para los mejores maestros de la corte. Como pueden ver, las pinturas a veces se realizaban durante años, especialmente las grandes y complejas, por eso incluso en ese entonces ya eran bastante caras. Pero incluso las pinturas más caras, de los maestros más reconocidos, por ejemplo en Francia, normalmente no costaban más de 10,000 libras. El caso descrito anteriormente fue más bien una excepción escandalosa. Con ese dinero se podía comprar una pequeña finca en las afueras o asegurar un ingreso modesto de por vida si se depositaba en el banco. En dinero actual, eso equivale aproximadamente a 200, 250 o 300,000 dólares. Y a mediados del siglo XVII ocurrió un evento importante. En 1667, por orden de Luis XIV, la Real Academia Francesa de Bellas Artes realizó la primera exposición de obras de sus alumnos. Inicialmente eran exhibiciones cerradas y semiprivadas, pero en 1725 la exposición se trasladó al Salón Cuadrado del Palacio del Louvre. De ahí surgió el nombre histórico de Salón. En 1737, el salón se volvió público y gratuito para todos los ciudadanos. Se celebraba cada 2 años a finales del verano y reunía multitudes increíbles, hasta 500,000 personas por temporada.
Las pinturas se colgaban al estilo tapiz, cubriendo todo de abajo hacia arriba, desde el suelo hasta el techo, lo que hoy se llama montaje de salón y que ya casi no se utiliza. Cualquier artista podía participar en el salón, pero tenía que pasar una estricta selección de los académicos. Si el jurado aceptaba la pintura y, además, le otorgaba una medalla, el artista se convertía instantáneamente en una estrella. Sus precios aumentaban de 5 a 10 veces y se formaba una fila de ricos burgueses para comprarle. Si el jurado rechazaba al maestro, prácticamente se quedaba sin medios para subsistir. De esta manera, durante casi 150 años, el principal evaluador de la pintura en el mundo fue el jurado del salón. Es decir, solo de 30 a 40 personas, el número de académicos cambiaba constantemente, decidían el destino de todo el arte en Europa. Así vivían lado a lado los clientes, los artistas y los académicos, peleaban, se engañaban entre ellos, hacían pedidos, se jactaban y luchaban, hasta que la situación cambió. Y empezó a cambiar con la aparición de una nueva institución que cambiaría el propio enfoque hacia el arte. Y ese es un elemento muy importante en nuestra historia. Esto sucedió aproximadamente a mediados del siglo XVIII y provocó una verdadera revolución. Como ya se habrán dado cuenta, hasta ese momento el arte era privado. El cliente encargaba una pintura para su dormitorio y ahí colgaba durante muchos años, siendo visible solo para los ojos del dueño, su familia y amigos, y cumpliendo una función puramente decorativa. Una persona común, que no podía permitirse comprar una pintura, solo podía ver arte en la iglesia o en alguna institución gubernamental. La pintura durante mucho tiempo permaneció inaccesible para la mayoría de la gente hasta que aparecieron los museos. El primer paso fue la apertura de colecciones reales privadas para un público limitado. El Papa Clemente XII, en el siglo XVIII, abrió la colección de antigüedades para los habitantes de Roma, persiguiendo exclusivamente fines educativos. Y después la Galería Uffizi en Florencia. La última representante de la familia Medici, Ana María Luisa Medici, legó la colección familiar a la ciudad con la condición de que nunca saliera de Florencia y estuviera disponible para el público. Pero el verdadero nacimiento del Museo Público de Arte ocurrió durante la Revolución Francesa. En 1793, el nuevo gobierno republicano nacionalizó el Palacio Real del Louvre y toda la colección del derrocado Luis XVI. Y sobre la base de esta colección se creó el primer gran museo público. El museo se creó con una ideología completamente nueva para esa época, muy en sintonía con la propia revolución. El arte ya no pertenece al rey, ahora pertenece a toda la nación. Las puertas del Louvre estaban abiertas para todos los ciudadanos de forma gratuita. Al principio, eso sí, solo 3 días a la semana, y se daba prioridad a los artistas para que pudieran copiar. Los museos empezaron a sistematizar el arte por épocas y escuelas nacionales. Poco a poco, lo que entraba al museo automáticamente recibía el estatus de estándar absoluto, de obra maestra. Entrar a un museo se volvió el objetivo más deseado de cualquier artista, el mayor grado de reconocimiento a su talento. Surgió una división entre los artistas de museo y todos los demás. Si un coleccionista planeaba comprar una pintura de un autor cuyas obras ya estaban en el Louvre o en los Uffizi, el precio de esa obra en el mercado era varias veces más alto. El museo se convirtió en el principal sello de calidad, la máxima institución y el custodio del legado de los artistas. Pronto los museos mismos se convirtieron en poderosos jugadores en el mercado. Comenzaron a comprar colecciones privadas, como lo hacía, por ejemplo, el gobierno británico, formando la Galería Nacional en Londres desde 1824. Los museos también empezaron a organizar exposiciones, al igual que las exposiciones de salón, pero en los salones se exhibía arte contemporáneo de maestros vivos, fresco, recién creado, y en los museos se conservaban obras de los maestros antiguos. El Museo del Louvre, de hecho, cumplía la función de un salón de la fama. Si un artista contemporáneo exponía con éxito en los salones, el Estado podía comprar su cuadro para los fondos nacionales, lo que significaba la inmortalidad del autor en la historia y un aumento en el precio de su obra. Y todo parecía estar bien, pero había un solo pero. Al volverse público, el arte se hizo accesible para una enorme cantidad de personas que no entendían nada de él. Y si antes el valor de una pintura lo determinaba el propio cliente aristócrata según su gusto, ahora, cuando el arte se exhibía al público en general, surgieron personas que profesionalmente le explicaban al público inexperto qué era bueno y qué era malo. El público mismo lo necesitaba, ya que no tenía experiencia interactuando con cuestiones tan elevadas. Nacieron la crítica y el peritaje artístico, así como otro jugador importante en la estructura moderna del mundo del arte, los comerciantes de arte. En ese entonces se les llamaba marchantes y ahora se les conoce como comerciantes de arte, esos mismos expertos. En el siglo XVIII, los marchantes aún eran modestos intermediarios. Ellos iban al salón,
Buscaban artistas prometedores, compraban sus obras y las revendían en sus tiendas, ocupándose principalmente de pintores nuevos. Por sí mismos, ellos no determinaban el valor de las pinturas, actuando simplemente como intermediarios entre el reconocimiento del salón y el comprador. Pero pronto todo cambiará. Los marchantes no podían discutir con el salón. Si el salón consideraba que un artista era malo, el marchante no podía vender su pintura de ninguna manera. El salón tenía el monopolio absoluto del gusto artístico y los museos seguían ciegamente al salón. Sin embargo, también fue precisamente a finales del siglo XVIII cuando surgió otro fenómeno, el último participante importante en la estructura del mercado del arte y otro protagonista de nuestra historia. A finales del siglo XVIII, Londres se convirtió en la capital mundial del mercado del arte. A esto contribuyeron dos factores: la colosal afluencia de capital al Imperio Británico desde las colonias y las conmociones económicas en Europa continental, especialmente en Francia. Debido a esto, las obras maestras del arte se vendían masivamente y se llevaban a través del Canal de la Mancha. Precisamente en la década de 1760, la aristocracia inglesa realizaba los Grand Tours, viajes obligatorios de los jóvenes nobles por Europa a través de Francia e Italia. De ahí traían sacos llenos de estatuas antiguas, lienzos de viejos maestros, mármol italiano y muebles franceses para decorar sus casas de campo. Resultó que en Gran Bretaña surgió una gran clase burguesa que se enriqueció increíblemente gracias a la riqueza colonial. No siempre eran aristócratas y no siempre tenían modales, pero eran fantásticamente ricos. Y en esos tiempos lo único que no se podía comprar con dinero era el acceso a la alta sociedad de la aristocracia y el prestigio. Por eso, los nuevos ricos ingleses buscaban la oportunidad de comprar estatus, adquiriendo algo noble, prestigioso y refinado. El arte era perfecto para eso. Y por supuesto, en ese ambiente no podía faltar un jugador que supiera aprovecharlo al máximo. Ese hombre fue James Christie. Antes de abrir su propio negocio, Christie, después de dejar la marina, consiguió trabajo como asistente de uno de los primeros subastadores de Londres, Thomas Hall, quien comerciaba con antigüedades y todo tipo de cachivaches. En su oficina, James estudió desde dentro el funcionamiento de las subastas y notó lo siguiente: las subastas de aquella época se parecían a mercados de pulgas sucios y ruidosos en zonas portuarias, donde se vendía de todo, desde heno y ganado hasta ropa usada. Principalmente, en las subastas se vendían cosas de personas en bancarrota o de quienes estaban en una situación financiera desesperada. Los aristócratas consideraban indigno ir allí y enviaban a sus sirvientes. Christie pensó: si cambiaba la atmósfera y elevaba el nivel de los objetos vendidos, tal vez podría lograr que los ricos asistieran personalmente a las subastas y pagaran buen dinero por ello. Él conocía a la bohemia londinense, y fueron precisamente esos amigos del mundo del arte quienes le señalaron a Christie que en el mercado de la pintura y las antigüedades había un gran problema. Vender cuadros a través de pequeños comerciantes sospechosos resultaba incómodo y vergonzoso para los aristócratas. Se necesitaba un lugar verdaderamente glamoroso. Cuando en 1766 Christie abrió sus salas en Pall Mall, la zona más cara de Londres, aprovechó esa necesidad al máximo, al 100%. En primer lugar, se negó a vender chatarra doméstica. En sus catálogos solo había pinturas, joyas, porcelana costosa, vino de élite y antigüedades. En segundo lugar, convirtió la subasta en una representación teatral. Christie, vestido a la última moda y con una peluca empolvada, dirigía personalmente las subastas. Su manera de hablar era tan elegante y sus cumplidos a los compradores tan sutiles que los lores y las damas iban allí simplemente a divertirse, como si fueran a la ópera. James Christie fue el primero en darse cuenta de que los nuevos ricos no compraban simplemente un lienzo o una estatua antigua, sino que compraban estatus, una atmósfera de exclusividad y emoción, la oportunidad de estar en el mismo lugar que los aristócratas. Esta idea fue la que creó una de las casas de subastas más famosas hasta el día de hoy, Christie's. Christie convirtió las subastas en un espectáculo social. Su mayor triunfo en el siglo XVIII fue la venta en 1779 de la colección única de pinturas de Robert Walpole, el primer ministro de Gran Bretaña. Christie actuó como intermediario y toda la colección fue comprada en su totalidad por la emperatriz rusa Catalina II. Para el Hermitage, por la enorme suma de 40.5 mil libras esterlinas, lo que equivale a $1.200 millones actuales. De esta manera, surgió un nuevo esquema de ventas que competía con los comerciantes de arte. El precio de una pintura en la tienda del comerciante siempre era un secreto para el comprador. El vendedor decía un precio inventado, basándose en el estatus y la riqueza del comprador. Esto generaba sospechas de engaño y desconfianza. En la subasta, en cambio, surgió una competencia de mercado abierta.
El precio aumentaba ante los ojos de todos. El comprador veía a sus rivales y entendía que, si el precio era alto, significaba que el artículo realmente tenía demanda. Esto generaba más confianza en la nueva clase de ricos burgueses que no entendían nada de arte, pero tenían dinero de sobra. Los comerciantes tradicionales ofrecían una compra tranquila y privada, pero la casa de subastas Christie's convirtió la compra de arte en un deporte y un juego de azar. Las subastas públicas aumentaban la adrenalina. La competencia entre los lores, por un lienzo raro, era alimentada por el público, lo que hacía que la gente pagara sumas enormes bajo la influencia del momento. Si un aristócrata necesitaba dinero urgentemente, por ejemplo, para cubrir deudas de juego, no le convenía acudir a un comerciante tradicional. Ese comerciante entendía la situación desesperada del vendedor y bajaba el precio al máximo, y podía tardar años en vender la pintura. Las casas de subastas garantizaban una venta rápida y a gran escala de todos los bienes en una fecha fija. Esto convirtió a las subastas en la principal herramienta para la liquidación de herencias y bancarrotas. Los comerciantes tradicionales primero intentaron boicotear las subastas, pero rápidamente se dieron cuenta de que estaban perdiendo. Al final, se adaptaron y encontraron su propio nicho. Los comerciantes mismos se convirtieron en los principales compradores en las subastas. Compraban cosas al por mayor allí y luego las revendían en sus propias galerías a aquellos clientes que no querían aparecer públicamente en las subastas. Además, los comerciantes empezaron a actuar como agentes. Los ricos lores a menudo se sentían avergonzados o temían negociar por sí mismos, así que los contrataban como intermediarios para que pujaran por ellos de forma profesional en las salas de Christie's o, más de 100 años después, en Sotheby's. El final del siglo XVIII marcó un punto de inflexión para el esquema financiero de todo el arte. Miren qué interesante. Fue precisamente en esa época cuando se formó el embrión del mercado del arte, tal como lo conocemos hoy en día. Dos instituciones, el museo y el salón, eran responsables de determinar la calidad del arte y el alto valor del nombre del artista. Имени художника. Las casas de subastas y los comerciantes servían como expertos y mediadores, formando el precio final del producto y vendiendo directamente las pinturas. Al principio, las nuevas reglas no influían mucho en el precio de la pintura, porque principalmente se vendían obras de maestros vivos. Se vendían por entre 50 y 200 guineas, entre 10 y 40 mil dólares, no más. Casi el mismo precio por el que ahora se vende un buen artista contemporáneo, aunque no sea famoso. Los viejos maestros, casi todos fueron comprados por museos y aparecían en el mercado muy rara vez. Surgió una escasez de viejos maestros, mientras que la nueva burguesía tenía cada vez más y más dinero. La revolución industrial avanzaba por toda Europa, dando origen a otra clase de ricos, los fabricantes y los industriales, que simplemente nadaban en dinero. Y no hay nada más deseado para un advenedizo que poseer una verdadera pieza de valor, algo histórico, algo de allá arriba, de la aristocracia, comprar para sí mismo un estatus, aunque sea solo pintado. En 1823 se llevó a cabo la subasta de la colección de Jorge Watson Taylor. La pintura de Rubens, Paisaje con el castillo Stein, se vendió en Christie's por la fenomenal suma de 1.500 guineas, aproximadamente $290.000 actuales. Luego, la sensación y el escándalo de 1876, el retrato de la duquesa de Devonshire pintado por Thomas Gainsborough. Esta pintura causó mucho revuelo incluso antes de ser vendida. El autor de esta obra fue el destacado retratista Thomas Gainsborough. Él retrató a la duquesa, bisabuela de la princesa Diana, por cierto, con un enorme sombrero negro con plumas, que después de la aparición de la pintura se volvió instantáneamente la última moda y pasó a la historia como el sombrero Gainsborough. Luego, este cuadro desapareció misteriosamente de la colección familiar y 50 años después fue encontrado en la casa de una anciana maestra de escuela, quien recortó la parte inferior de la pintura para que el lienzo cupiera sobre la chimenea. Ella vendió la obra maestra recortada a un comerciante de arte por apenas 56 libras. Años después, la pintura pasó al coleccionista Wynne Willis y tras su muerte fue subastada en Christie's. El 6 de mayo de 1876 se desató un verdadero drama en la subasta. Los principales comerciantes de la época lucharon por el derecho a poseer el retrato. Al final, la pintura fue vendida por una suma récord, absolutamente astronómica para esa época. 10.000 guineas, $2 millones. $2 millones сегодня. La adquirió el prestigioso comerciante de arte londinense, William Agnew. En ese momento, era el precio más alto jamás pagado por una pintura en una subasta en la historia de la humanidad. Agnew colgó la pintura en su galería, pero 3 días después fue robada por el cerebro criminal más famoso de la época, quien se convirtió en el prototipo del Dr. Moriarty, Adam Worth, simplemente cortándola del marco.
Necesitaba la pintura para sacar a su hermano de la cárcel, pero no le sirvió, y durante 25 años llevó ese tesoro en el doble fondo de su maleta, hasta que, ya viejo y débil, finalmente aceptó venderla en secreto a cambio de inmunidad judicial. El hijo de Agnew compró el retrato con gusto por $25,000, pero de inmediato lo revendió al banquero estadounidense George Morgan por la colosal suma de $150,000, que serían unos $6 millones hoy en día, y obtuvo 6 veces la cantidad del rescate. Y este es otro ingrediente importante que influye directamente en el valor de las pinturas: la procedencia o su historia. Si una pintura fue robada o está relacionada con alguna historia de la vida del artista, o si en sí misma se convirtió en una sensación o en un fenómeno icónico, eso multiplica su valor varias veces. Pero presta atención, ¿de dónde salió ese precio tan fantástico en la venta inicial? Ese precio no lo puso el comprador, ni el artista, ni siquiera el museo. Lo puso el comerciante para luego revenderla aún más cara. Es decir, el precio era puramente especulativo. Por primera vez, el precio récord del arte lo determinó un especulador. Recuerda esto. Y algo que también es importante. Era una pintura de un viejo maestro, Rubens. Había una enorme demanda por los viejos maestros y casi ninguna oferta. Las pinturas de los viejos maestros rara vez salían al mercado, y cada vez que eso ocurría, causaba un gran revuelo. El precio máximo de un viejo maestro subió a un nuevo nivel, y en la mente de la gente rica, eso suele significar que ahora ese precio también es aceptable. Con una sola condición: que haya suficiente dinero disponible para comprar, y a los nuevos burgueses les sobraba el dinero. Y parece que todo es lógico. Los viejos maestros son escasos, las fortunas de los nuevos burgueses crecen, y las pinturas de los viejos maestros, cuya posesión era la prueba más importante de estatus para quienes no eran aristócratas, de manera natural, irán aumentando de precio gradualmente, en proporción al crecimiento de las fortunas capaces de permitirse esa compra. Pero ¿cómo es posible que el arte contemporáneo, a veces con cualidades estéticas bastante dudosas, hoy en día llegue a costar sumas comparables e incluso mayores que las obras de los viejos maestros? ¿Por qué este cuadro de Cy Twombly se vendió por $70 millones y una abstracción de Jackson Pollock por 86 millones? Y aquí, de nuevo, la culpa es de los marchantes, o mejor dicho, de un solo marchante. A mediados del siglo XIX, el jurado académico del salón se volvió extremadamente conservador. Exigía pintura pulida, temas de la antigüedad, y se negaba obstinadamente a notar la nueva realidad. Cuando los jóvenes artistas, futuros impresionistas como Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro y Renoir, presentaban sus obras con colores brillantes y pinceladas visibles, el salón las rechazaba en masa. En 1863 el jurado del salón rechazó más de 3,000 pinturas. El escándalo fue tan grande que el emperador Napoleón III ordenó personalmente abrir una exposición alternativa llamada el Salón de los Rechazados. Esta fue la primera fisura decisiva en el monopolio del Estado. Fue en ese momento cuando aparecieron en escena los astutos marchantes de arte de un nuevo tipo, siendo el más destacado Paul Durand-Ruel. Vean mi video sobre el impresionismo, dejaré el enlace en la descripción, es muy interesante. Paul Durand-Ruel no solo tomó el control y reconfiguró el mercado del arte, de hecho lo creó de nuevo. Antes de él, los comerciantes de cuadros eran revendedores pasivos que esperaban a que la academia le diera al artista un sello de calidad en el salón. Durand-Ruel convirtió al galerista en productor, inversionista y el principal creador de mercado. Su camino hacia la cima es una historia de enorme riesgo, de equilibrarse al borde de la bancarrota y de inventar métodos para el negocio del arte. Paul heredó de su padre una pequeña tienda de artículos de papelería y pinturas en París. El momento decisivo ocurrió en la década de 1860, cuando se interesó por los pintores de la escuela de Barbizon, Camille Corot, Théodore Rousseau, Charles-François d'Aubigny. El salón oficial no los valoraba, considerando sus paisajes realistas como sucios e inacabados. Durand-Ruel se arriesgó, compraba sus obras por decenas. Cuando unos años después el público finalmente vio la belleza de los de Barbizon, sus precios se dispararon y Paul hizo su primera fortuna, formulando su regla principal: la mayor ganancia está donde la sociedad aún no ve valor. Hay que encontrar algo que aún no se ha valorado, comprarlo y esperar a que suba de precio. Este mismo principio funcionará 100 años después, esperen hasta el final de la historia. Y aquí aparecen los impresionistas, revolucionarios, creadores de un nuevo estilo y de técnicas completamente nuevas en las que nadie cree, a quienes todos tachan de unos sin talento. Y de nuevo los remito a mi video sobre los impresionistas, véanlo por favor. En 1870 comenzó la Guerra Franco-Prusiana. Para salvar sus pinturas, Durand-Ruel se fue a Londres y abrió una galería en New Bond Street. Allí,
el pintor barbizoniano Daubigny lo presentó a un joven refugiado francés, futuro padre del impresionismo, Claude Monet. Y él, a su vez, le presentó a Paul a Camille Pissarro, otro padre del impresionismo, sobre quien pronto habrá un video. Suscríbete para no perdértelo. Durand Ruel quedó cautivado por sus nuevos experimentos con la luz y vio en ello el futuro. Al regresar a París, conoció al resto del grupo, Degas, Renoir, Sisley, Monet. El comerciante compró cientos de sus obras en el momento en que todo París se reía de ellos. En 1872, en un solo día, le compró a Edouard Monet 23 cuadros por la impresionante suma de 35.000 francos. Eso equivale a unos $30.000 actuales por cada cuadro, cuando el precio estándar no superaba los 20.000. También compró muchas obras de Monet, Degas y Sisley, gastando en ellas toda su fortuna. Y para 1874 estaba al borde de la bancarrota porque nadie quiso comprar esas pinturas. Al final, tuvo que vender una parte significativa de esas pinturas a otros comerciantes y a unos pocos coleccionistas con un margen mínimo y a veces incluso al costo, solo para sobrevivir. Pero él siguió apoyando a los impresionistas y en 1874, con su apoyo, se organizó la primera exposición de impresionistas. El mundo de la pintura en París era tan conservador que rechazaba las nuevas ideas durante mucho tiempo y se burlaba, mientras el comerciante gastaba enormes esfuerzos y dinero en lo que todos consideraban basura. Durand Ruel seguía comprando cuadros para guardarlos, siendo a veces el único comprador para la nueva generación de artistas. Y así continuó durante 15 años más hasta 1888, cuando Durand Ruel llevó las pinturas de los impresionistas a Estados Unidos. Y en ese entonces, en Estados Unidos, todo lo que venía de la vieja Europa era valorado como si fuera una obra de arte. Así como los viejos maestros eran valorados en Europa, los nuevos, pero europeos, eran valorados en Estados Unidos. El público en Estados Unidos era libre en sus opiniones. Allá no existía una academia brutal y asfixiante, y además había no menos personas extremadamente ricas. Y ellos estaban ávidos de artículos de prestigio europeos. Y las obras de los impresionistas fueron recibidas con gran entusiasmo en Estados Unidos. Por ejemplo, la pintura de Edouard Monet, la batalla entre el Kearsarge y el Alabama, una de las únicas dos pinturas que le quedaban a Durand Ruel de las 23 que compró hace 15 años, se vendió por 25.000 francos. Les recuerdo que todas las 23 pinturas fueron compradas por él por 35.000 francos. 25.000 francos equivalen a aproximadamente $560.000 hoy en día. Para ese momento, Monet ya había muerto, y por supuesto, sus pinturas habían aumentado de valor, como suele suceder después de la muerte de cualquier artista. Sin embargo, a pesar de que esto fue un récord absoluto para las pinturas de nuevos artistas, y en comparación con las obras de impresionistas vivos que se vendían por 2 o 3.000 francos, esto era algo fuera de este mundo. Los artistas vivos y de moda del salón oficial, como Ernest Meissonier y William Bouguereau, vendían sus nuevos lienzos gigantes por 100, 150.000 francos o más. Aquí quiero resaltar un punto importante. Si antes el precio de una pintura lo determinaba el cliente y todo era claro, para este momento ya se había formado una nueva situación. Las pinturas dejaron de hacerse solo por encargo. Durand Ruel, al comprar las pinturas de los impresionistas, creó un esquema de ventas completamente nuevo. Los artistas primero pintaban los cuadros y después se les buscaba un comprador. Es decir, nadie más controlaba al artista, excepto los resultados reales de las ventas y la opinión del marchante. Además, la propia técnica impresionista de pintar rápidamente en un par de días reducía significativamente el costo de cada lienzo y los riesgos que asumía el artista con cada cuadro en caso de fracaso. Los artistas, con la ayuda de Durand Ruel, pudieron trabajar para sí mismos según sus propios deseos y realizar todas las ideas que se les ocurrían sin pasar años en una sola pintura y sin temer demasiado que nadie la comprara. Durand Ruel creó un colchón de 15 años completos que permitió a los nuevos artistas pintar, experimentar, desarrollarse y no morir de hambre mientras el mercado, poco a poco y de mala gana, se acostumbraba al nuevo arte. Este es un momento súper importante cuando el artista, en su motivación creativa, se liberó del control del cliente. El cliente, como actor en el esquema financiero de la venta de pinturas, fue desapareciendo poco a poco del escenario. El precio, el valor del arte, ya no venía de afuera, con un encargo o una compra en una subasta, sino que empezaba a formarse dentro de la comunidad artística por el propio artista y su marchante, y solo después la pintura se ponía a la venta a compradores indeterminados. La pintura pasó de ser un producto destinado a un comprador específico. La pintura se convirtió en un producto común de mercado, cuando su creador, sin saber quién la compraría, y el precio final de venta en gran medida lo determina la iniciativa de la gente y su ingenio al interactuar con el mercado.
De esta manera, ocurrieron dos cambios importantes. La pintura se convirtió en una mercancía y se descubrió el inmenso mercado estadounidense, que estaba listo para comprar arte europeo moderno a un precio justo. De Estados Unidos a Europa llegaron los comerciantes, y esto inmediatamente se reflejó también en los precios en Europa. Ya en 1895, Claude Monet, un impresionista vivo, vendió su catedral de Rouen en una exposición individual por 15.000 francos, y esto siendo un artista vivo de la nueva ola. Algunos de los lienzos más destacados y elaborados de esta serie, así como de las siguientes series londinenses con el Parlamento, Durand-Ruel los vendía a los coleccionistas ya por 20, 25 e incluso 30.000 francos. Por 30.000 francos en ese entonces se podía comprar una buena casa de campo, y por 150.000 francos por los que los maestros vivos del academicismo vendían sus lienzos, se podía comprar una lujosa mansión en el centro de París. En 100 años el precio de la pintura clásica aumentó 5 veces, mientras que la nueva apenas alcanzó el nivel de la clásica de hace un siglo. Es decir, miren, para principios del siglo XX, los viejos maestros y los clásicos contemporáneos ya valían hasta varios millones de dólares actuales. Pero el arte contemporáneo, aunque crecía, todavía alcanzaba como máximo medio millón. Y llega el momento más decisivo y en cierto modo dramático, que será clave para entender por qué el arte contemporáneo cuesta tanto. El éxito comercial de los impresionistas llevó a que el mundo del arte se lanzara a experimentar en un intento de repetir su éxito. Cada artista soñaba con encontrar un enfoque tan novedoso que pudiera convertirse en el fundador de su propio ismo. Aparecieron el puntillismo, el faubismo, el cubismo, el rayonismo, el expresionismo y el surrealismo. Y todos ellos empezaron a experimentar con nuevas formas de representar la realidad. ¿De qué nuevas maneras se pueden representar los objetos del mundo real para que sean únicos, pero al mismo tiempo reconocibles y que provoquen emociones en el espectador? Y muy a menudo el espectador no entendía estos experimentos. El espectador estaba acostumbrado a que el arte existía para agradar a la vista y al alma. No se puede decir que el nuevo arte experimental conquistó al público de inmediato. El público se resistía, pero la situación ya ha cambiado. Ya ha surgido y se ha fortalecido una clase de expertos que servían de puente entre el artista y el comprador. El propio comprador a menudo no entendía lo suficiente de arte, pero tenía dinero, así que se contrataban expertos, esos mismos marchantes de arte. Y por primera vez surgió una situación de facto de conflicto de intereses, cuando el vendedor también es quien evalúa la calidad del producto. Naturalmente, en esa situación es imposible que el vendedor hable mal de su propio producto. Y el comprador a menudo ya no era capaz de apreciar la belleza del nuevo arte. Era demasiado complejo para entenderlo y confiaba en el experto. El mercado reaccionaba de manera diferente al nuevo arte. Si a los impresionistas les tomó décadas ser reconocidos, la vanguardia de principios del siglo XX, gracias al sistema de galerías ya establecido por Durand-Ruel, capturó las mentes y los bolsillos de los coleccionistas mucho más rápido. Sin embargo, cada corriente tuvo su propio destino financiero. El cubismo, Picasso, Braque, Gris, se convirtió en el primer movimiento de vanguardia que se transformó en un proyecto comercial sumamente exitoso. Y detrás de esto estaba una sola persona, el galerista alemán Daniel Henrik Kahnweiler. Kahnweiler copió y mejoró los métodos de Durand-Ruel. Él firmó contratos exclusivos y estrictos con Pablo Picasso y Georges Braque, comprando absolutamente todo lo que producían. Él les prohibía exhibirse en los salones oficiales y les exigía ir solo a la galería de Kahnweiler. Esto creaba un aire de sociedad secreta y elitismo. Antes de la Primera Guerra Mundial, Kahnweiler compraba las obras de Picasso en promedio por 200, 250 o 500 francos por lienzo, lo que equivale a unos $10.000 en dinero actual. Solo unos pocos las compraban, comerciantes rusos, Sergei Shchukin e Iván Morozov, y la estadounidense Gertrude Stein. Y en 1904 se creó el primer fondo de inversión en arte en la historia. Un grupo de 13 burgueses juntó dinero y durante 10 años compraron obras, de modernistas, incluyendo a Picasso. En 1914 organizaron una gran subasta en París para asegurar sus ganancias. La pintura de Picasso, La familia de comediantes, comprada por el fondo por 1.000 francos, se vendió por 11.500 francos. Eso equivale a unos $250.000. El mercado entendió que las pinturas de los cubistas son una buena inversión. En 10 años el precio de la pintura aumentó. 10 veces eso es 100% anual. Pocos negocios en el mundo ofrecían esa rentabilidad. Y en Alemania y Austria, los expresionistas, el grupo El Puente, El Jinete Azul y Egon Schiele, vendían en una atmósfera completamente diferente. Aquí, el papel clave no lo jugaba el capital internacional, sino el mercado interno. Hasta 1914 las ventas eran difíciles. El público era conservador, pero galeristas como Herwart Walden los promovían a través de sus propias revistas.
Las pinturas de Vasily Kandinsky y Kirchner costaban relativamente poco, de 100 a 800 marcos. Eso es de 1.000 a 6.000 dólares. Pero en los años 1920, la época de la República de Weimar, llegó la edad de oro del expresionismo. Los museos alemanes en Berlín, Frankfurt y Dresde fueron los primeros en el mundo en comenzar a adquirir arte de vanguardia en grandes cantidades para sus colecciones estatales. Y también aparecieron ricos industriales locales que eran coleccionistas. Los precios se dispararon hasta niveles de 5 a 15.000 marcos, es decir, hasta 100 o 110.000 dólares. El surrealismo, con figuras como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, Joan Miró, que surgió en la década de 1920, se vendía a través de escándalos y provocaciones. Al principio, el líder del movimiento, André Breton, despreciaba totalmente el comercio, pero los artistas necesitaban algo para comer. Las primeras exposiciones de Ernst y Miró apenas les daban unas cuantas monedas. Las pinturas se vendían de manera privada entre un pequeño círculo de aristócratas franceses, ricos por entre 1.000 y 3.000 francos de guerra, aproximadamente 2.500 dólares. Todo cambió cuando entró en juego Dalí. Su genial marketing de choque, aparecer con un traje de buzo y sus conferencias escandalosas llamaron la atención de los marchantes de arte estadounidenses. En los años 1930, Dalí se fue a Estados Unidos. Un sindicato estadounidense de coleccionistas le pagaba un salario fijo, comprando todas sus obras. Sus pinturas de finales de los años 30 ya costaban entre 2 y 5.000 dólares, una enorme cantidad de dinero para la época de la Gran Depresión, el equivalente a 50 a 100.000 dólares hoy en día. Como pueden ver, el público poco a poco se iba acostumbrando a comprar arte de vanguardia, y los artistas no dejaban de buscar nuevos enfoques hasta que se toparon con la falta de ideas nuevas, y entonces ocurrió el último salto. Los artistas dejaron de representar objetos reales y se adentraron completamente en la abstracción. Kandinsky, Mondrian y luego Malevich dieron el último paso, abandonaron la figuración. El dadaísmo puso el punto final, surgido durante la Primera Guerra Mundial como una protesta total contra la lógica de la sociedad burguesa y la alta cultura académica que permitió la masacre en Europa. Los principales rebeldes fueron Marcel Duchamp, Tristan Tzara y Hans Arp. En 1917, Marcel Duchamp, como un desafío, más bien en broma, hizo algo que cambiaría el arte de manera definitiva e irreversible. Compró un urinario de loza común en una tienda, lo volteó, lo firmó con el nombre ficticio de Hermat y lo envió a una exposición bajo el nombre de Fuente. Esto fue al mismo tiempo un desafío y un experimento de un nuevo concepto. El artista ya no necesitaba siquiera saber dibujar o esculpir. Su principal fortaleza es la elección conceptual. Los abstraccionistas y dadaístas en general proclamaron que, a partir de ahora, la calidad del objeto de arte ya no es importante en absoluto. Lo principal es el concepto, la idea que el artista plasma en la obra. Esto puede ser escombros de construcción, salpicaduras de pintura o dos sillas pegadas, pero si detrás de eso hay una idea del artista, entonces ya es arte. Esa era la idea. En otras palabras, los artistas se expresaron y trataron de popularizar la idea de que el arte ya no tiene que ser atractivo o incluso gustarle al espectador. Intentaron dar un paso desesperado, alejarse del último órgano de control de la reacción del espectador, de nosotros. Y al principio, esto no tuvo ningún éxito. Los primeros objetos de Duchamp simplemente fueron tirados a la basura. Las primeras abstracciones de Joan Miró y Kandinsky se vendían por centavos. La burguesía, los museos y las casas de subastas simplemente no notaban esas rayas y cuadritos en el lienzo, no los consideraban arte. El gran dinero permaneció indiferente al arte abstracto durante mucho tiempo. Todo cambió cuando el gran dinero se unió con los artistas, y esto sucedió en Estados Unidos. Aquí hay que señalar que Estados Unidos siempre iba a la saga de Europa. Ellos no tenían una escuela profunda, ni una historia del arte propia, no tenían sus propios impresionistas famosos, pero sí tenían mucho dinero y una mentalidad más abierta. Si en Europa, acostumbrada al arte clásico y figurativo, el arte abstracto se aceptaba con mucha dificultad, en Estados Unidos no había ese apego a la historia, la gente ahí estaba dispuesta a arriesgarse. La primera figura de este tipo en Estados Unidos fue Katerina Dreyer, una rica heredera y al mismo tiempo artista. En 1920, junto con Marcel Duchamp, ella creó la comunidad de Anónimos, prácticamente el primer museo de arte moderno itinerante en Estados Unidos. Dreyer personalmente compraba en Berlín y París obras de Malevich, Kandinsky y Mondrian cuando costaban una miseria, entre 200 y 500 dólares, y con perseverancia las llevaba por ciudades estadounidenses dando conferencias, tratando de promover la idea de una nueva visualidad. Y en 1929 se inauguró el MoMA,
quizá el museo de arte moderno más famoso del mundo en la actualidad. Lo inauguraron en Nueva York 3 mujeres adineradas, a quienes luego en el mundo del arte llamaron las damas audaces. Eran Abby Rockefeller, esposa de John Rockefeller Jr., heredero del imperio petrolero Standard Oil. Ella fue la principal ideóloga. Es curioso que su esposo no soportaba el arte moderno y se negó rotundamente a dar dinero para ese capricho. Por eso Abby gastaba fondos personales de su propio presupuesto independiente. La segunda fue Lily Bliss, heredera de un importante magnate textil. Era una coleccionista apasionada. Compraba obras de Cézanne, Degas, Gauguin y apoyaba financieramente a artistas de vanguardia. La tercera fue Mary Sullivan, esposa de un exitoso abogado corporativo, coleccionista y profesora de arte. Las mujeres alquilaron un modesto espacio de 6 salas en un edificio de oficinas común en Manhattan con sus propios fondos. Abby Rockefeller usó sus conexiones para atraer a otros estadounidenses ricos al patronato. El primer presidente del museo aceptó ser el famoso financiero y coleccionista Conger Goodyear, quien también invirtió mucho dinero y ayudó a construir el modelo de negocio del museo. Más tarde, cuando el museo demostró su éxito, incluso John Rockefeller Jr., que era escéptico, se suavizó. Y finalmente, en 1936, le regaló al museo un terreno en la calle 53, donde hoy se encuentra el nuevo y famoso edificio del MoMA. Pero el avance comercial definitivo de la abstracción ocurrió en los años 30 cuando el gran capital estadounidense entró en juego. El magnate del acero, Salomón Guggenheim, bajo la influencia de su asesora, la artista alemana Hilla von Ribay, se inspiró en la idea de la abstracción. Guggenheim empezó a comprar obras de Vasily Kandinsky por decenas y cientos y comenzó a construir un museo aparte para el arte moderno. Y en mayo de 1939 en Manhattan, en la calle 54, se inauguró el predecesor directo del Museo Moderno, el Museo de Pintura No Objetiva. Hilla von Ribay se convirtió en su primera directora y curadora. La famosa obra maestra arquitectónica del moderno Museo Guggenheim, en forma de espiral, se construirá 20 años después, en 1959. Así, en los años 30 del siglo pasado, aparecieron 2 museos de arte moderno en Nueva York al mismo tiempo. Hasta ese momento no existían museos de arte moderno en el mundo. Y recuerdan que la máxima instancia y el objetivo divino de cualquier artista eran los museos, pero estaban enfocados únicamente en el arte clásico. Y al no poder entrar en los museos clásicos, el arte moderno construyó los suyos propios. Al no poder obtener el reconocimiento de los expertos del mercado, el arte moderno lo compró gracias a generosos inversionistas estadounidenses, y esa inversión rindió con creces. Cuando el mercado del arte vio que una de las personas más ricas del planeta estaba construyendo en el centro de Nueva York un enorme museo especialmente para esas manchas y líneas de colores, el valor del abstraccionismo como arte para la élite se disparó hasta el cielo. ¿Entiendes lo que pasó? Nadie veía valor en el vanguardismo hasta que personas directamente relacionadas con el mercado del arte empezaron a invertir enormes cantidades de dinero en él. Pero la legitimación comercial del ready-made de Duchamp ocurrió solo medio siglo después. En los años 60 en Estados Unidos y Europa, explotó la moda del pop art gracias a Andy Warhol. Los jóvenes artistas proclamaron a Duchamp como su dios. Todos querían tener en sus colecciones esos legendarios objetos, pero los originales ya estaban en la basura. Y entonces, en 1964, el galerista milanés Arturo Schwarz, con el consentimiento de Duchamp, que tenía 77 años, lanzó una reedición oficial y licenciada, una tirada de los principales ready-mades. Se fabricaron 8 ejemplares numerados de cada objeto, incluyendo la fuente, la rueda de bicicleta y así sucesivamente, y Duchamp los firmó personalmente, aunque ni siquiera participó en su creación. Y el 15 de octubre de 1958 Sotheby's llevó a cabo la legendaria subasta de la supuesta colección Goldschmidt, que tuvo éxito gracias a una buena publicidad. Wilson convirtió una simple venta rutinaria en un evento nocturno pomposo con un estricto código de vestimenta de corbata negra. En la sala se reunió toda la élite mundial, incluyendo estrellas de Hollywood, por ejemplo. Kirk Douglas estuvo ahí. 7 cuadros de impresionistas, entre los que estaban Monet, Van Gogh y Cézanne, se vendieron en un tiempo récord de 21 minutos, recaudando sumas astronómicas para aquella época y totalmente ridículas para la actualidad. 781,000 libras esterlinas, aproximadamente 30 millones. En los años 50 y 60 en Estados Unidos surgieron el pop art y el expresionismo abstracto. Una corriente completamente nueva que, sin embargo, fue recibida con gran escepticismo tanto por la sociedad como por los críticos.
El público veía esto como una burla al sentido común o como un diseño comercial cínico, que en esencia eso era. Las obras de los expresionistas abstractos y en general el arte contemporáneo se vendían a precios relativamente bajos. Sus autores aún estaban vivos, lo que significaba que seguían llenando el mercado con sus obras, así que nadie podía superar los 10.000 y llegar a 10.000 ya era algo muy raro. La primera exposición individual de Willem de Kooning en 1948 no tuvo ningún éxito comercial. Las pinturas estaban valoradas entre $200 y $800, lo que equivale a unos $2.500 a $8.000 de hoy, pero casi no hubo compradores. Mark Rothko, a mediados de la década de 1950 se vendía en promedio entre $1.200 y $3.000. En 1954 Pollock, quien desesperadamente necesitaba dinero para beber y vivir, vendió un enorme lienzo llamado Columnas Azules a un coleccionista, al ingeniero Fred Olsen por solo $6.000, lo que equivale a unos $70.000 hoy en día. Solo 3 años después, en 1957, ya tras la trágica muerte de Pollock, en un accidente automovilístico en 1956, ese mismo lienzo fue revendido al coleccionista Ben Heller por la cifra récord para esa época de $32.000, lo que equivale a unos $350.000 hoy en día. Esta transacción sorprendió a la comunidad artística. Nadie creía que por un modernista estadounidense, por esas salpicaduras en el lienzo, se pudiera pagar el precio de una buena villa de campo. Habrá videos sobre todos ellos en mi canal, suscríbanse para no perdérselos. Sin embargo, el expresionismo abstracto y el pop art fueron los primeros movimientos en la historia que surgieron en Estados Unidos. Fueron sus primeros movimientos artísticos propios. Era la época del auge de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos competía con la URSS por el lugar de líder ético y financiero del mundo. El arte era uno de los ámbitos de mayor influencia por la que Estados Unidos luchaba. Ahora les voy a contar una historia que puede parecer una teoría de conspiración o una especie de thriller de espías, pero existen muchas pruebas e investigaciones que demuestran que así fue realmente. Entra en juego la CIA. Durante mucho tiempo, la influencia de los servicios secretos estadounidenses en el reconocimiento del expresionismo abstracto parecía solo un rumor en el mundo del arte. Sin embargo, hoy en día, esta campaña secreta, conocida como la Guerra Fría Cultural, está completamente documentada y comprobada. La CIA creó toda una red de fundaciones culturales a través de una cadena de organizaciones fachada, cuyo objetivo era promover el nuevo arte estadounidense en Europa. Los propios artistas ni siquiera lo sabían. Jackson Pollock, Mark Rothko y William de Kooning eran intelectuales de izquierda, anarquistas y antimilitaristas. Ellos sinceramente odiaban al gobierno estadounidense, el conservadurismo, la época del macartismo y al FBI. La CIA nunca les pagó directamente, no los contrató ni les dictó qué pintar. Los artistas fueron utilizados sin saberlo. El dinero de la CIA se lavaba a través de decenas de organizaciones benéficas reales y ficticias. El más famoso fue el Fundación Fairfield, creado por los servicios de inteligencia. Cuando la prestigiosa Galería Tate en Londres o el Museo Nacional en París no tenían dinero para organizar una exposición de vanguardia estadounidense, de repente aparecía un generoso mecenas estadounidense llamado Julius Fleischmann, el jefe nominal del Fundación Fairfield, pero en realidad un agente de la CIA-IPO, cubría completamente el transporte de las pinturas y el seguro. La organización, creada en 1950 en París bajo el auspicio de la CIA, coordinaba la vida cultural de Europa. Bajo su patrocinio se publicaban decenas de revistas intelectuales muy influyentes que constantemente elogiaban el expresionismo abstracto y criticaban el realismo socialista soviético por su falta de libertad. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, también fue un socio no oficial de la CIA en esta operación. Cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos se negaba oficialmente a enviar las obras de Pollock a la Bienal de Venecia debido a los ataques de congresistas conservadores que consideraban la abstracción como garabatos comunistas. El MoMA, con fondos supuestamente privados, compraba los pabellones estadounidenses y llevaba las exposiciones por su cuenta. El dinero para esto provenía de los mismos canales de los servicios de inteligencia. El aspecto más absurdo y curioso de la participación de los servicios de inteligencia estadounidenses en la promoción del expresionismo abstracto es que en los años 50 diferentes agencias de Estados Unidos libraban una guerra entre sí por los mismos artistas. Mientras la CIA gastaba en secreto millones de dólares para exhibir a Jackson Pollock y Mark Rothko en París y Londres como símbolos de la libertad estadounidense. El FBI, bajo la dirección de Edgar Hoover, abría casos penales contra estos mismos artistas y los congresistas conservadores declaraban públicamente que su arte era una conspiración comunista. Se creó una situación surrealista, digna de comedias de espías. Mark Rothko, un anarquista convencido, está sentado en su taller bebiendo whisky barato y maldiciendo al gobierno capitalista estadounidense y a los servicios de inteligencia que, según sospecha, y no sin razón, lo están vigilando.
Los agentes del FBI hacen guardia bajo sus ventanas y revisan sus declaraciones de impuestos, tratando de acusarlo de actividades antiamericanas. Ese mismo día, agentes de la CIA, a través de una fundación fachada, transfieren en secreto una enorme suma a la cuenta del Museo de Arte Moderno para pagar el seguro y el transporte de los lienzos gigantes de Rothko a París en primera clase. Los artistas iban a exposiciones europeas organizadas con dinero de la CIA sin siquiera sospecharlo. Ellos sinceramente creían que eran promovidos por mecenas privados. Pronto les contaré sobre esta operación de los servicios secretos estadounidenses. Suscríbanse para no perdérselo. Es muy interesante. La participación de la CIA en la promoción del Vanguardia es una de las operaciones de propaganda más exitosas y sutiles del siglo XX. Los servicios secretos no crearon el estilo ni pagaron a los artistas por su trabajo. Simplemente construyeron y financiaron la infraestructura que hizo que estos artistas se volvieran mundialmente famosos. Sin el dinero de la CIA, el expresionismo abstracto probablemente habría permanecido como un fenómeno local de Nueva York y no se habría convertido en un hito principal del arte mundial. Y el mundo del arte, al observar cómo este arte incomprensible, estos garabatos, participaban constantemente en exposiciones, colecciones de museos y eran comprados por millonarios, empezó a convencerse de que había algo en ello. Y comenzó ese mismo efecto del rey desnudo, cuando todos reconocen el valor de un objeto, pero nadie puede explicar por qué. Y aquí ocurre un evento que resolvió todas las dudas, aunque de una manera bastante peculiar. Ese evento fue la subasta del magnate de los taxis, Robert Scull, en octubre de 1973 en Nueva York. Scull fue uno de los primeros que, en los años 50 y 60, compraba arte pop y abstracción por muy poco dinero, directamente de los talleres de los artistas, a menudo por $100 o $500. En 1973, él puso su colección en subasta en Sotheby's. Los resultados sacudieron al mundo. La pintura de Cielo de Roberto Rauschenberg, que Scull compró por $900, se vendió por $85,000. La obra Doble Mapa Blanco de Jasper Johns, que le costó al dueño $10,200, se vendió por la cifra récord de $240,000. Las sumas en realidad eran pequeñas, pero fantásticas. La diferencia entre el precio de compra y de venta demostró que era una inversión excelente. En 15 años, las pinturas aumentaron su precio 85 veces, proporcionando una rentabilidad de hasta 600% anual. Ningún negocio en el mundo ofrecía una rentabilidad tan astronómica. Además, el umbral de entrada era muy bajo, de solo unos cuantos miles de dólares. Y a este Klondike se lanzaron todos los inversionistas del mundo, todos los que tenían al menos un par de decenas de miles de dólares disponibles. Los precios empezaron a subir y la apuesta de la CIA funcionó. Para los años 80 la situación se parecía a una tormenta perfecta. Por un lado, ya existía un reconocimiento institucional del nuevo arte. Por otro lado, apareció dinero dispuesto a gastarse en esto como una inversión, y ahora se van a sorprender otra vez, pero Japón entra en el juego. En los años 80, Japón se convirtió en la economía número 2 del mundo. Los japoneses tenían tanto dinero que no sabían en qué gastarlo. Los japoneses inventaron la estrategia de especulación financiera llamada Sci-Tech y empezaron a usar el arte como garantía para obtener grandes créditos. Compraban arte occidental al por mayor, sin mirar los precios, esperando que de todos modos aumentara su valor, y eso era mucho más rentable que cualquier valor bursátil. Fueron precisamente los enormes capitales japoneses los que hicieron subir los precios. Primero, en los impresionistas, elevando a Van Gogh hasta los 39 millones, y luego la ola llegó hasta los modernistas estadounidenses vivos como de Kooning. En 1988, las ventas establecen nuevos récords. Jasper Johns, Falso Arranque, de 1959 se vendió por 17 millones. La suma de 17 millones de dólares ajustada por la inflación hoy equivale a unos 45 millones de dólares. El precio por una pintura de un artista vivo cayó como una bomba. El público no entendía cómo una abstracción con manchas de colores caóticas y nombres de colores escritos encima podía valer más que la mayoría de los grandes clásicos del arte. Pero apenas un año después del récord de Johns, una enorme abstracción expresionista de de Kooning, intercambio de 1955, superó incluso la barrera psicológica de los 20 millones. Hoy eso equivale a aproximadamente 50 millones. Y el mercado vio que esto no era simplemente una compra espontánea de alguien, ya era un sistema. Después de que en 1990 el mercado financiero japonés colapsó, el mercado del arte entró en una recesión prolongada. Los precios cayeron entre un 40 y 50% y llegó una calma. Un nuevo auge verdaderamente global y loco en los precios del arte contemporáneo ocurrió a mediados de la década de 2000 y continúa hasta hoy.
A principios de los años 2000 aparecieron en el mercado nuevas personas ultra ricas. Los administradores de fondos de cobertura estadounidenses Steve Cohen y Ken Griffin, así como los oligarcas rusos de la primera ola y los jeques de Qatar. El arte finalmente se convirtió en un activo financiero global. Fue entonces cuando nacieron las nuevas estrellas del marketing provocador, Damien Hirst y Jeff Koons. En 2007, Hearst vende su instalación con pastillas, Lullaby Spring, por $19.2 millones. Ese mismo año, Koons vende un corazón gigante de acero por $23.6 millones. A finales de la década de 2010, los precios de las obras de artistas vivos se acercaron mucho a los récords históricos absolutos de los maestros antiguos. En noviembre de 2018, el clásico británico David Hockney estableció un nuevo récord. Su pintura, Retrato de un artista. La obra Piscina con dos figuras se vende en Christie's por la increíble suma de $93 millones. En mayo de 2019, Jeff Koons recupera la corona como el artista más caro. Su escultura de acero conejo se subasta por $91.100.000. Actualmente, de las 10 pinturas más caras de la historia, 3 son del expresionismo abstracto de los años 50 y 60, y la más cara está en el segundo lugar. Es Intercambio de Willem de Kooning, que se vendió en subasta por $300 millones. Solo es más caro Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que costó $450 millones. Y parecería que el pop art, el ready-made y el expresionismo abstracto pasaron por las mismas etapas que todos los demás tipos de arte: impresionismo, cubismo, fauvismo y otros, desde el completo desprecio hasta el éxito comercial. Pero hay una diferencia sumamente importante. El precio y el valor de este arte se volvieron tan altos no como resultado del reconocimiento por parte de la sociedad de su valor estético, histórico o cultural, sino como resultado de un atractivo comercial creado artificialmente. Instituciones muy influyentes, por diferentes razones, promovieron el nuevo arte estadounidense, lo vendían entre ellas, invertían enormes cantidades de dinero en este negocio, hasta que convencieron al mundo del arte de su potencial comercial. Por primera vez en la historia del arte, se saltaron un paso muy importante: el reconocimiento estético de un nuevo enfoque. Por eso, incluso ahora, todavía existe esa enorme brecha entre el precio y la comprensión de dónde proviene. Porque ningún historiador del arte podrá explicarte por qué precisamente esta pintura de Pollock es buena, en qué es mejor que esta otra o aquella, sin mencionar el nombre del artista, su historia o el precio de venta. En los últimos 10 años ha habido una acumulación colosal de capital privado en el mundo. En la economía han aparecido una enorme cantidad de multimillonarios de Estados Unidos, China, los países del Golfo Pérsico y el sector tecnológico. El primer multimillonario apareció en el mundo hace muy poco, apenas hace 10 años, en el año 2016. Fue John Rockefeller. Y hoy ya hay 3.500, y su fortuna total asciende a $20 billones. Elon Musk reclama una fortuna de $1 billón. $1 millón es solo una millonésima parte de su fortuna. Es como $1 para un millonario. Él, y no solo él, puede permitirse una pintura incluso por $1.000 millones. Cuando una persona ya tiene todo, superyates, penthouses en todas las capitales y aviones privados, empiezan a escasear las cosas que aún se pueden comprar para resaltar su estatus, para diferenciarse de los demás ricos. El arte aquí se convierte en un trofeo de élite y resuelve perfectamente esta tarea. Comprar una obra de Jackson Pollock por $180 millones, un récord en mayo de 2014, es una forma de entrar al club más cerrado y elitista del planeta. Y no es tan caro si tienes cientos de miles de millones en tus cuentas. El arte se ha convertido en una herramienta de prestigio. Simplemente no existen cosas en el mundo que sean tan caras y elitistas como el arte. Los viejos maestros aparecen muy raramente en el mercado. Hace mucho que los museos los compraron, por eso en la lista de las pinturas más caras vemos mucho arte contemporáneo, el precio de las cuales nos parece ridículamente astronómico. Ahora el mercado del arte es muy sencillo. En la cima están los museos. Ellos, con su mirada estricta, escrutan el panorama en busca de nuevos artistas y determinan la calidad del arte. Para un artista, entrar a un museo significa olvidarse para siempre de tener que demostrar su profesionalismo. En cuanto el nombre de un artista entra en un museo importante, todo lo que sale de sus manos se vuelve tan valioso como el oro. No importa qué sea, no importa cómo fue creado. Ese artista se vuelve intocable, independiente de las instituciones, de los críticos y mucho menos del espectador, ocupando un lugar tan alto como el propio museo. En el segundo escalón están las casas de subastas en colaboración con los marchantes de arte. Ellos moldean e impulsan al alza el precio del arte, presentando lotes raros como piezas por las que los ricos se pelean.
En el tercer escalón están las galerías, los galeristas y los expertos en arte. Ellos cumplen la función de filtro, seleccionando todo lo que hay en el mercado en busca de los artistas más prometedores. Les organizan exposiciones, campañas de relaciones públicas y les ayudan a hacerse de un nombre. Sin su palabra, sin su aprobación y participación, es simplemente imposible para un artista joven llegar más alto. La misma Saatchi Art, la galería más grande, influyente y comercialmente exitosa del mundo, ya es de facto una institución que otorga premios de oro, como lo era antes la Academia. Y en el nivel más bajo se encuentran los artistas sin nombre. Ellos hacen todo lo posible por llamar la atención e impresionar a los marchantes y galeristas, generando en su mayoría miles de obras mediocres, muy alejadas del verdadero arte, porque destacar ahora es casi imposible. Ya todo ha sido probado, y repetir no le interesa a nadie. El mundo del arte contemporáneo es una cadena comercial creada artificialmente, en la que no hay lugar para la estética. Más bien, la estética es secundaria. Por eso tan a menudo sientes disonancia cuando ves este cuadro y su precio de 70 millones. Por supuesto, no vale tanto. Pero eso es lo que cuesta la sensación de prestigio de poseer un objeto con un nombre famoso. Eso es lo que cuesta el boleto de entrada a la élite mundial de coleccionistas de arte. Eso es lo que cuesta una pintura que ahora tiene un valor de precedente si no es que histórico. Y eso es lo que cuesta la posibilidad de venderla en 10 años por 200 millones. Y si yo tuviera un par de cientos de millones de dólares, lo primero que haría sería comprar algún garabato con una firma famosa para venderla más cara en un par de años. Por eso, no se sorprendan por el precio del arte contemporáneo. No refleja en absoluto su valor estético, y su gusto está bien, no se preocupen. Pero en el arte contemporáneo también hay verdaderos diamantes. Banksy, Anish Kapoor, Maurizio Cattelan, Flora Yuknovich, una joven estrella fantástica. Hay muchísimos, y si se quedan conmigo, definitivamente les hablaré de ellos, y serán capaces de distinguir el arte verdadero de las simples manchas a primera vista. Suscríbanse. Amigos, creé este canal para contarles sobre el arte de manera sencilla y entretenida. Me encanta hacerlo. Y cada nuevo video es mi pequeño proyecto, para el cual tengo que construir una narrativa interesante, seleccionar a veces hasta 500 fotos, colocarlas correctamente y escribir sus pies de foto. Es un trabajo enorme, pero la calidad es más importante para mí que la cantidad. Seguiré haciendo esto, pero realmente me sería de mucha ayuda su apoyo. Por favor, conviértanse en patrocinadores del canal aquí en YouTube o suscríbanse aunque sea con la suscripción más pequeña en Boosty o Patreon. Dejaré los enlaces en la descripción. Vamos a crear la comunidad de arte más preparada del mundo. Y gracias por ver.